Buenos días, bienvenidos al curso Psicoanálisis de estructuras clínicas, neurosis obsesiva, estamos estudiando ahora y esta es la penúltima clase. Nos quedan esta clase y la próxima clase y terminaríamos este curso, ¿vale? Pero como os dije la semana pasada, ya tenemos la planificación de los siguientes cursos que vamos a ofrecer para después de Semana Santa, que os voy a comentar, aunque la semana que viene tendré los flyers para que os lleváis, pero bueno, como primicia y para todos aquellos pues, que se quieran anotar, pues tenéis esa ventaja antes de que salga a la luz toda la publicidad por todos lados. Entonces, vamos a seguir con los mismos horarios. Martes de 10 a 11 un curso y martes de 12 y cuarto a 1 y cuarto otro curso. Son dos cursos. El primero son lecciones introductorias al psicoanálisis, ¿vale? Donde vamos a estudiar algunas de las lecciones introductorias al psicoanálisis de Sigmund Freud. Van a ser 10. Y el segundo curso de 12 y cuarto a 1 y cuarto va a ser fobia y paranoia. Seguimos con estructuras clínicas y vamos a estudiar la fobia y la paranoia, ¿vale? Empezamos el 23 de abril, martes, y vamos a reunirnos en estos cursos hasta el 25 de junio. 10 clases son. Entrada gratuita hasta ahora y plazas limitadas. Con lo cual, si alguno estáis interesados, reservad la plaza por si acaso. Y entiendo, ahora sí que hay una hora entre medias de una clase y otra, ¿no? Ahora dijiste de 10 a 11, es que antes entendí de 11 a 12 y de 11 a 12 el primero y de 12 y cuarto a 1 y cuarto. Ahora decía de 10 a 11. No, de 10 a 11 tenemos taller de poesía, que también está abierto, si alguien se quiere matricular. Es de 11 a, igual que ahora, de 11 a 12 dejamos 15 minutitos para descansar, para caminar quien quiera, salir tal cual, y a las 12 y cuarto comenzamos el siguiente, ¿vale? Son seguidas igual. Bueno, entonces estamos en neurosis obsesiva. Si recordáis, la semana pasada estuvimos estudiando el complejo de Edipo. ¿Os acordáis, no? ¿Tenéis preguntas? Vamos a comentarios, cosas que llamaran la atención, cosas que queráis comentar. ¿Os acordáis? Bueno, ¿os acordáis de lo que era el complejo de Edipo? Sí. ¿Qué era? Sí, bueno, está basada en El paso para ser sujetos hablantes. Muy bien. Es una máquina productora de sujetos humanos, ¿no? El Edipo, para pasar de ser cachorritos animales a ser seres humanos que hablan, ¿no? Que es lo que nos diferencia de los animales, que hablamos. Vale. Pero lo trajimos a colación del TOC porque veíamos que tiene que ver, ¿no?, con ese proceso de constitución psíquica. Había algo de ese proceso de constitución psíquica que precisamente se encuentra amplificado en el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, todos pasamos por ese proceso de constitución psíquica. Seamos más o menos obsesivos, más o menos histéricos, más o menos paranoicos, más o menos fóbicos, más o menos angustiosos, da igual. Todos pasamos por ese proceso de constitución psíquica, pero en las estructuras, en las diferentes estructuras clínicas, queda más intensificado algo de ese proceso, ¿no? En función de cómo se quedó posicionado el sujeto frente a esos pasos fundamentales de la constitución del aparato psíquico. Es decir, que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad, porque todos esos procesos y todos esos pasos hemos pasado todo por ello y están en nuestro aparato psíquico. Son los mismos mecanismos psíquicos los que funcionan en una persona enferma o en una persona sana, pero en la persona enferma hay algo de la cantidad, o se pasa en el uso de determinados mecanismos, ¿no?, o no llega, ¿vale? Entonces, vimos que en el obsesivo estuvimos hablando de la introducción del significante padre, ¿no? Como al principio en el niño era todo madre.
y que va a ser cuando entra el padre en juego, ¿no? Que se separa de la madre, que viene a ser una separación también, que el padre viene a traer una ley. Con tu madre no, viene a separar al niño de la madre, va a ser el primer acercamiento ya al mundo, a lo simbólico, el padre. Nos va a separar de lo que es lo más sensitivo, lo más carnal, que es la madre, ¿no? Bueno, entonces el padre va a ser, digamos, el autor de esa ley. Y en el neurótico obsesivo van a estar muy relacionadas, por una parte el significante padre y por otra parte el significante muerte, ¿no? Bueno, para todo va a estar muy relacionado, porque también el tercero, cuando entra el padre en juego, que nos separa de la madre, que nos viene a decir, mira, esa separación, no es que te lo diga tu padre así, pero es en acto, ¿no? Con tu madre no se puede, no, eso no se puede hacer. No, niño, tú tienes que ir al colegio, no te puedes quedar todo el día aquí con mamá, ¿no? Por ejemplo. O hay que ir a trabajar, eso lo ve en el padre. Porque también dijimos que padre era todo aquello que separa al niño de la madre, que también cuando la madre se va a trabajar, eso hace función de padre. O cuando la madre tiene un hobby o se va con las amigas y deja al niño con el canguro, con la canguro, ¿no? Pues eso también hace función padre. Y el tercero también va a traer siempre la muerte. ¿Por qué? Porque después va a comprender el niño que hace falta un hombre y una mujer, ¿no? Para tener niños. Es decir, que con la llegada del lenguaje llega también el significante muerte. Llega a nuestro conocimiento, a nuestro saber que somos seres mortales, que provenimos de padre y madre y que por tanto nos vamos a morir, que provenimos de una relación sexual. Y alguna de vosotros dirá, eso se te habrá pasado a ti, mis padres no... mis padres ni hablar. Bueno, pero sí, todos somos aquí, en esta sala, somos todos humanos y venimos de padre y madre. Y para eso tuvieron que tener una relación sexual. Somos sujetos sexuados, somos seres sexuados. No como las amebas, los organismos unicelulares no necesitan relación sexual. Se parten en dos y ya está. Ahora ya son dos organismos unicelulares. Se reproducen por partición. Pero los organismos pluricelulares, los organismos complejos, nos reproducimos por sexuación. Hola, mira, ¿qué tal? Y eso significa que nos vamos a morir. Los animales que se reproducen por sexuación, lo que significa es que nos morimos, que la especie necesita seguir reproduciéndose, porque la especie es inmortal, digamos, pero nosotros somos mortales, ¿no? Bueno, entonces, el padre viene a traer en lo simbólico, veíamos el otro día, ¿no? Porque también nos permite separarnos, primero porque el padre es una cuestión de fe, de creencia, ¿no? Pues es tu madre el que te dice, mira, hijo, hija, este es tu padre, ¿no? Madre es muy cierta, pero el padre es incerto, como dicen, ¿no? Viene a través de la palabra de la madre. Entonces ya ves, el padre es palabra, ya tiene que ver con el universo de lo simbólico, de la palabra, del lenguaje. Y luego también está relacionado con la muerte porque cuando pasamos el complejo de Edipo, ¿no? Dijimos que al principio son los papás los que tienen que estar ahí a decirle al niño, eso no se puede. Cuando se está acercando a meter los dedos en el enchufe, son los que le ponen un límite, ¿no? Eso no, si haces eso te puedes hacer daño, ¿vale? Pero después, en el proceso de constitución psíquica, los padres, ¿qué pasaba? Dijimos que quedaban internalizados. Es decir, luego de adultos no necesitamos que alguien esté, o eso sería lo deseable, todo el día a nuestro lado diciendo, no puedes ir a 200 km por hora, cuidado que el semáforo está en rojo, que te lo vas a saltar, que eso está prohibido, no se puede. No, hombre, no te vas a tirar por el barco. No necesitamos a nadie que nos lo diga constantemente a nuestro lado. A veces sí, ¿no? Tiene que estar el policía poniendo multas porque si no la gente no hace ni caso a las señales, ¿no? Pero para eso tenemos una instancia psíquica que se llama el super yo, que es el heredero del complejo de Edipo. Es decir, para separarnos
Y para no separarnos a la vez de nuestros padres, es decir, para poder separarnos conscientemente, en la vida consciente, sí, ahí dijimos, vale, yo con mi padre y con mi madre no puedo estar toda la vida. Tengo que salir al mundo, tengo que trabajar, tengo que conocer un hombre, una mujer. Porque con mis padres no se puede. Hay cosas que con los padres no se pueden, chicos. Vamos a ver. Entonces, ahí salimos al mundo conscientemente, pero inconscientemente no nos separamos de los padres jamás. Los comemos, los introyectamos, se dice, ¿no? Y entonces, en nuestro aparato psíquico se construye un sistema, una estructura que se llama superyo. Superyo es el heredero del complejo de Edipo y viene a ser los padres. Los padres que ahora dentro de ti te dicen, eso no se puede, eso se puede. Y además tienen un mandato categórico. Te dicen, como tu padre debe ser, pero hay algo que le está reservado a tu padre y que tú no puedes. ¿Vale? Ese es el mandato categórico del superyo. Bueno, es como decimos, una parte de nuestro psiquismo, de todos. Pero en el caso del neurótico obsesivo vamos a ver que hay ciertas particularidades que tienen que ver con la cantidad, como hemos dicho, con la intensidad. ¿Vale? Bueno, el padre hola Alicia, hola Javier, hola Aida. Es fundamental. El significante padre va a ser fundamental en el aparato psíquico, porque es como el que viene a anudar todo, a poner una ley en el aparato. Y muchas veces cuando el aparato se desanuda, por decirlo de alguna manera, en psicoanálisis decimos construir un padre es muy fácil en análisis, ¿no? Viene el paciente sin padre, viene desanudado, ¿no? Y en el psicoanálisis se va construyendo el padre, se va construyendo el anudamiento, se va construyendo la ley psíquica. Hola Jorge. Pero es muy importante esta función para el aparato psíquico. Entonces, el paciente obsesivo es frente al tercero, ¿no? Frente a la introducción del significante padre, del nombre del padre, que digamos que es frente a esa ley, que lo que le pasa va a ser frente a eso, frente al significante padre, frente a la ley que viene a traer el padre. ¿Vale? Y en el paciente obsesivo lo que sucede es que cuando el padre va a intervenir, ¿no? Y le tocaría dar un paso hacia lo que sería una constitución sexual genital, ¿no? Hay una regresión. Hay una regresión a una fase pregenital, que ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Vale? Decir, para que esto quede claro, que en todo el mundo se constituye todo el psiquismo completo. ¿Vale? No hay ser humano sin psiquismo completo. Pero lo que sucede es que se producen regresiones, ¿no? Hay momentos de la constitución psíquica que han quedado como fijados en uno, porque ha habido un goce mayor en ese momento de la constitución psíquica o por la propia constitución del sujeto, pero hay regresiones a ese momento donde el paciente quedó fijado. Y en el paciente neurótico obsesivo se regresa a una fase que se llama fase anal, que hemos hablado de ella, ¿no? Fase sádico-anal, para ser más exactos. Los temas de la muerte y el padre son temas que al obsesivo le van a poner en jaque, ¿no? Es como que es frente a eso. Igual que la histérica se pregunta, ¿qué es ser una mujer? ¿No? En ambos casos, en estos dos tipos de neurosis, en las neurosis de transferencia, estas que tienen que ver con la sexualidad infantil, tienen que ver con la identificación sexual. Soy un hombre, soy una mujer,
¿no? Que es un momento de la constitución psíquica, la identificación sexual con el padre, con la madre. Todos nos vamos a identificar primero con el padre, que es el rival del amor de la madre. O sea, primero amamos a la madre, nuestro primer enamoramiento es con la madre. Y cuando conocemos al padre, es un rival en el amor de la madre, ¿no? Bueno, la mamá se va a dormir con el papá, y además eso es muy sano, que la mamá duerma con el papá y el niño duerma en su habitación, pero ya el niño conoce por primera vez los celos, la envidia, ¿no? Entonces el padre se identifica con el padre, es su rival, como por identificación, por ser los dos amar a la madre, ¿vale? Pero luego también hay otro momento donde nos identificamos a la madre. ¿Por qué? Decíamos, la madre cae, hay un momento que cae, que la bajamos del pedestal porque no era ese ser todopoderoso que nosotros pensábamos que era. Entonces cae del pedestal. El niño se defrauda con la madre, el niño y la niña, y eligen como objeto amoroso al padre, se enamoran del padre. Hay un momento de los niños que, si los veis, están loquitos con el padre, ¿no? Locamente enamorados. Y ahí la madre se identifica con la madre como rival en el amor hacia el padre, ¿vale? O sea, siempre hay identificación con la madre y con el padre, con los dos sexos. Por eso en nosotros siempre va a haber una parte masculina y una parte negativa. Perdón, masculina y femenina. Fijaos que lapsus se acaba de tener. ¿Pensáis por qué? Por negativa, porque no tiene, ¿no? No tiene hacia adentro. ¿Ves? El inconsciente no se termina nunca. Bueno, que creemos que es eso, a lo mejor es otra cosa. Bueno, en la asociación libre la he hecho yo, así que es lo que yo digo, ¿no? Claro, que es quien ha cometido el lapsus. Quien comete el lapsus asocia libremente. El psicoanalista no puede inventar nada, ¿no? Comete el lapsus el paciente, hay que dejarle que hable sobre su lapsus, y con eso tiene que ver, no con lo que el psicoanalista piense o imagine o se le ocurra, es con lo que dice el que ha cometido el lapsus, ¿no? Entonces, en todos hay una parte femenina y una parte masculina, y eso es herencia también de nuestras identificaciones, ¿vale? Con el padre, con la madre, y después con todos los hombres y con todas las mujeres con los que nos vamos a identificar a lo largo de nuestra vida. Pero esas primeras identificaciones son las más importantes para nosotros y las que más huella dejan, tanto que dejan en el super yo, porque ahí el niño es una placa sensible, es todo lo que llega impacta en él. Entonces, la histérica se preguntaba, ¿qué es ser una mujer? Y el obsesivo se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿De dónde he venido? ¿No? ¿Por qué voy a desaparecer? Pero también tiene que ver con la identificación sexual, porque él dice, no soy ni un hombre ni una mujer, o soy un hombre y una mujer. El obsesivo está ahí, siempre con esa cosa, ¿no? Igual que la histérica, su deseo era deseo insatisfecho, ¿no? Dejar su deseo insatisfecho, el del obsesivo es deseo imposible. Y el del fóbico, que el otro día creo que lo dije de otra manera, es deseo prevenido. El del obsesivo es deseo imposible, ¿no? Porque lo que desea realmente no es posible. Además hace todos los ceremoniales y todo lo que hace para mantener imposible su deseo. Deseo imposible que has dicho que es, por favor. Obsesivo, en el obsesivo. En la histérica es deseo insatisfecho. Insatisfecho. Y en el fóbico es deseo prevenido, que eso ya lo veremos en el siguiente curso. Bueno, entonces, en el niño, ¿no? Tenemos que está la prohibición, con tu madre no, ¿no? O eso no se puede hacer, siempre hay una prohibición. Bueno, pues en ese momento en el niño va a haber un intenso odio hacia ese de donde procede la prohibición, ¿no? El padre. Va a haber un intenso odio. Pero también hay un intenso amor hacia él. Bueno, pues esta ambivalencia afectiva en el caso del neurótico obsesivo tiene un peso fundamental. Es decir, que recae ahí, está todo el acento psíquico puesto en esa ambivalencia afectiva amor-odio. ¿Vale?
Tanto que, claro, tiene un odio muy grande, un odio muy intenso y un amor muy intenso, entonces como que se queda paralizado. No puede adoptar resolución alguna. Esa duda, ¿no?, frente al amor, el odio, no sabe qué hacer, esa ambivalencia afectiva, es lo que después se va a desplazar también a todas las cosas nimias de las que duda el obsesivo. Luego empieza a dudar de todo. Pero es como, claro, dices, si dudo de esto que es tan fundamental para mí, que es el amor a mi padre, o el amor a mi madre, ¿cómo no voy a dudar de otras cosas que son tonterías, ¿no? Entonces ahí está el desplazamiento que hace el obsesivo. Hace desplazamientos todo el tiempo, dijimos. Y se desplaza además hacia cosas nimias e indiferentes porque realmente lo que está reprimido y de lo que no sabe es del odio y el deseo hacia los progenitores. Eso es lo que está reprimido. Entonces el afecto de la duda se va desplazando a otras representaciones indiferentes, aparentemente, que de alguna manera van a estar relacionadas con las representaciones reprimidas, pero eso el paciente no lo sabe. Entonces, la ambivalencia de sentimientos, que es algo que nos pasa a todos los seres humanos, esto ya lo descubrió Freud, ¿no?, que todos los seres humanos somos ambivalentes. Esto quiere decir que podemos amar y odiar a la misma persona. Esto se ve muy bien en el enamoramiento, ¿no?, donde esa pasión es tan intensa hacia el enamorado, pero igual puede cambiar a odio en cualquier momento, se puede tornar odio, igual de intenso, ¿vale? Entonces, esa ambivalencia de sentimientos que está en todos, en el obsesivo, es muy llamativa. Por ejemplo, en El hombre de las ratas, que es un caso de Freud muy famoso, pues este hombre va caminando por el camino, ¿no? Ve una piedra en medio del camino y piensa, uy, a ver si va a pasar mi enamorada por aquí con el coche y le va a pasar algo con la piedra, ¿no? Ya veis qué pensamiento tiene, el primer pensamiento es ese, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Quita la piedra del camino. Pero después dice, empieza a dudar, ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho mal en quitar la piedra del camino? Quizá, no sé, y vuelve a poner la piedra en el camino, ¿no? Y después piensa, pero a ver si va a pasar mi enamorada y va a tener un accidente con el coche, y quita la piedra del camino. ¿Pero estará bien hecho lo que he hecho o no? Y bueno, ¿no? El obsesivo puede pasar así, haciendo y deshaciendo la acción, ¿no? Porque tiene que ver con esa cuestión que está reprimida. ¿Ves? Al final deja el deseo imposible. El deseo hostil lo mantiene imposible. Siempre está prevenido el obsesivo frente a la acción. No va a hacer acción en la realidad. O va a hacer acción en la realidad, pero desplazada hacia un ritual, hacia otra cuestión que no tiene que ver con lo verdaderamente reprimido, sino que ya está disfrazado, está deformado, parece otra cosa. Como veíamos el otro día, el ejemplo de la señora esta que iba corriendo de un lado a otro lado de su cuarto al salón y llamaba a la criada para que viera la mancha encima de la mesa, ¿veis? Pero no tiene nada que ver con lo verdaderamente reprimido. Pero es el mismo afecto desplazado hacia otra cuestión indiferente, ¿vale? Entonces, el obsesivo no puede dejar de pensar, está erotizado su pensamiento, está la libido puesta en su pensamiento. Y además son especialmente inteligentes y lo que encontramos en ellos es una emergencia precoz, una inteligencia precoz, un despertar de la sexualidad también precoz y del saber, ¿vale? Pero también una represión temprana de esas cuestiones. Entonces, habíamos visto que primero en el niño hay una etapa de amoralidad infantil, es decir, que el niño todavía no sabe ni lo que está bien, ni lo que está mal, ni esa moral, que puede ir desnudo por la casa y presumir de su desnudez, que puede jugar con los excrementos, que sí, la primera pintura, con la canquita empieza a pintar, ya es un potencial pintor, ¿no? Digo que el niño se le están permitidas ciertas cosas y luego van a ser
Los papás los que van a ir poniendo límites a esos comportamientos y ahí nacen los diques a la sexualidad infantil. La repugnancia, el pudor, la moral, son diques a la sexualidad infantil. Van a ir conteniendo esa primera amoralidad del niño, ¿no? Bueno, pues una aparición demasiado temprana de la formación de reacciones morales también puede predisponer a la neurosis, ¿no? Como antes de los 3 años, porque ahí justo estamos en el periodo de amoralidad. Entonces, si al niño demasiado temprano también se le reprime su sexualidad infantil, pues eso puede predisponer a la neurosis. ¿Y por qué? Y en el neurótico obsesivo vemos que es hipermoral, muy moralista, es neurótico obsesivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo está justificado ese sadismo que tiene su superyo? Ese superyo, esa conciencia moral, el obsesivo es fuerte, o sea, son perfeccionistas, tienen que hacerlo todo bien, ¿no? Y por supuesto con ellos también. Si tienen un pensamiento que no consideran moral, ¿no? Pues eso es lo que les hace poner en juego, ¿no? Los rituales, lo que produce angustia, ¿no? Son muy morales. Hemos dicho, la instancia moral es el superyo, que es el heredero del complejo de Edipo, los padres internalizados. Y entonces siempre va a haber una relación entre el superyo con las otras instancias del aparato psíquico, que son el yo y el ello, ¿no? En el ello, ¿qué están? En el ello están las pasiones infantiles, los deseos infantiles, el deseo sexual hacia la madre, hacia el padre, el deseo hostil hacia la madre, hacia el padre, el querer matar, todo eso está en el ello, ¿no? Pero sí, está la pulsión, la fuerza, y además dentro del ello está el inconsciente reprimido. Es decir, el odio está en el ello, el deseo sexual está en el ello, pero lo que está reprimido es padre y madre. Eso es lo que queda reprimido. O sea, no se puede desear sexualmente a la madre ni al padre, ni se puede querer matar a tu padre, ¿no? Eso está reprimido. Pero el afecto, el odio, después se va a asociar a otras representaciones. Ahora odio a fulanito de tal, porque me ha mirado mal. No lo conozco ni nada, pero como me ha mirado mal, he desplazado mi odio hacia esa, ¿no? Es una manera de desplazar. Se puede hacer otras cosas con el odio, se puede sublimar, se puede escribir un poema, se puede pintar un cuadro, se puede... ¿no? La sublimación es esa, se puede utilizar para el trabajo, la agresividad, ¿no? Bueno, pero en el momento, entonces, el yo y el superyo van a tener una relación especial, ¿no? Porque en el momento en que se constituye el superyo en nuestro aparato psíquico, el yo es un yo débil todavía en el niño. Entonces, frente a un yo débil, se instala un superyo, que son los padres, ¿no? Fuerte. Y esa en realidad la crueldad del superyo toma la fuerza también del ello, porque hay un punto en el aparato psíquico, el superyo es inconsciente también, una parte del superyo es inconsciente, el ello es todo inconsciente, pero hay una parte de conexión entre el superyo y el ello, ¿no? Entonces el superyo tiene la fuerza de las pasiones también para castigar, pero toma su fuerza del ello, ¿vale? De las pasiones. Entonces, el neurótico en general es ese que acepta la realidad pero no la soporta, ¿no? Igual que el psicótico veíamos que no acepta la realidad, hay algo de la realidad que no acepta y él quiere imponer su propia realidad, el loco, ¿no? Yo soy Jesucristo, yo soy un perro y hace wow, 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 ¿no? Ese es el loco. Bueno, el neurótico no, el neurótico acepta la realidad, vale, es así, pero no la soporta. Entonces vive en su fantasía todo el tiempo, no va a la realidad a trabajar o a hacer porque no le gusta la realidad. Pero el sadismo viene del ello. El sadismo vamos a ver ahora de dónde viene. Pero sí, tiene que ver con las pulsiones. Tiene que ver con la pulsión. Tiene la fuerza pulsional que viene del ello. ¿Vale?
Entonces, el yo, el ello y el superyo siempre van a estar ahí en su juego pasional. Y el yo viene a ser un árbitro, viene a arbitrar entre el ello, que son el mandato de las pasiones, y el superyo, que es el que viene a traer la ley, esto se puede, esto no se puede, ¿no? Entonces, el yo es una especie de árbitro y tiene que tener en cuenta también la realidad exterior. ¿Vale? Entonces, en la neurosis obsesiva, el superyo le reprocha al yo un delito que el yo no ha cometido, pero que sí lo ha deseado. ¿Vale? En el aparato psíquico no hay engaños posibles, todo se sabe, ¿no? Podemos engañar a los otros, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar. O a lo mejor sí conscientemente, pero inconscientemente no. Es decir, que tú has deseado algo malo a tu pareja, tu superyo te castiga. El superyo es tiránico y aunque tú digas, lo reprimas, lo olvides, no pasa nada, pero tu superyo sí sabe de eso, ¿no? Y te castiga por eso, ¿no? Además, en el neurótico obsesivo hay una inversión del amor en odio. Es decir, el neurótico obsesivo es un poco sádico, ¿vale? Y ahora vamos a ver de dónde viene ese sadismo para contestar a Chelo. Pero, a diferencia del melancólico, por ejemplo, que en el melancólico es muy sádico, el deprimido, pero como se ha identificado con el objeto que ha perdido, ¿no? Ha muerto su pareja o le ha abandonado, tal, se ha deprimido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que su pareja no perderla, se ha identificado con la pareja, ¿no? Entonces, cuando es sádico, se pega a sí mismo, hasta se llega a matar, el suicida. Pero no es a sí mismo a quien quiere pegar, sino que es a la pareja con la que se ha identificado, al objeto con el que se ha identificado. Entonces, el melancólico Eso es es en el sádico melancólico. o masoquista. Porque si va contra sí mismo... No, claro, es un sadismo que se convierte en masoquismo. Eso pasa en la pulsión, en la inversión del contenido. Pero realmente a quien está pegando el melancólico es al objeto con el que se ha identificado. Entonces es un sadismo que se convierte en masoquismo. Pero su objeto final no es él, sino el objeto con el que se ha identificado que ahora ocupa su yo. Ocupa el lugar de su yo. En la neurosis obsesiva no. En la neurosis obsesiva el objeto siempre está fuera. Entonces el neurótico obsesivo va a ser sádico con el objeto, ¿no? Por ejemplo, es el típico que le insiste a la pareja hasta que le hace llorar, ¿no? Obsesivo. Además son muy frecuentes también las parejas obsesivo con histérica, por ejemplo, o histérico con... Sí, porque se llevan bien en esa relación, ¿no? Entonces, el objeto está fuera en el neurótico obsesivo. Bueno. Entonces, la vida del neurótico obsesivo se divide en dos: el autorreproche y luego, cuando consigue una pareja, la tortura de la pareja. La ambivalencia afectiva siempre está en el obsesivo. La angustia del neurótico obsesivo, ¿os acordáis que decíamos? Tiene que poner en marcha un ritual, tiene que hacer el ceremonial para no sentir angustia. Porque si no siente angustia. Bueno, esta angustia es angustia moral. Es frente a su superyo. Es su superyo que viene a ser el padre con la amenaza de castración, ¿no? Y entonces la angustia moral que siente el obsesivo frente a ese superyo realmente es un disfraz de la angustia de castración, ¿vale? De la angustia que se siente frente al padre cuando le dice eso no se puede, ¿no? Que puede tener castigo. Eso no se puede porque puede tener castigo. Es esa angustia que siente.
Entonces vamos a ir al sadismo. ¿Por qué se hace tan sádico el super yo del neurótico obsesivo? Bueno, pues porque en la neurosis obsesiva hay una regresión libidinal. Es decir, él está en esta cuestión de la identidad sexual, ¿no? Porque veíamos que las preguntas que se hace es ¿soy hombre o soy mujer? ¿No? Esa es la histérica. Lo obsesivo es no soy ni hombre ni mujer, o bien soy hombre y soy mujer. Está en esa identificación sexual con el padre, con la madre, ¿no? Bueno, pues en ese momento que le toca dar un paso hacia la genitalidad, hacia la sexualidad adulta, ¿no? Regresa a una etapa previa de libidinal, ¿no? De la sexualidad, que es la etapa sádico-anal. ¿Vale? ¿Esta etapa cuál es? Bueno, pues es cuando en nosotros se forjan rasgos de la personalidad tales como la obcecación, la minuciosidad, ser más o menos concienzudo con algo, el ahorro, la tacañería, ¿no? Bueno, todo esto se forja aquí, en esta etapa anal, ¿no? Los pares antitéticos. Ahorro frente a despilfarro, ¿no? Estreñimiento, ahorro. Es como mucho control. Control, es que hay justo en esa etapa anal es donde se adquiere el control de esfínteres, ¿no? Entonces, controlo mucho, esfínteres, estreñimiento, no doy nada al mundo, porque la caca además es el primer regalo que el niño le hace al mundo, ¿no? La primera parte de su cuerpo de la que se desprende. Entonces se enfada con la mamá porque la mamá se ha ido con el papá y le ha dejado en la guardería, pues está 3 días sin hacer caca, ¿no? Obcecación, concienzudo. Es su manera de control. De control. Lo que puede controlar en ese momento son sus esfínteres, ¿vale? Y también, por el contrario, el despilfarro también puede tener que ver con una regresión a la etapa anal, ¿no? Personas que van tirando el dinero por ahí, que despilfarran el Eso dinero. también la etapa anal, ¿no? Claro. Ahí, abre esfínteres, lo da todo, ¿no? Hay gente que se relaciona con otras personas así. Igual que en la fase oral nos relacionamos con el otro, nos lo comemos, como la bulimia, me lo como, lo vomito, me lo como, lo vomito. Pero hay un momento que quiero mucho a uno y después no me interesa para nada. Eso sería fase oral, ¿no? Pues en la fase anal también nos relacionamos así con las personas. Le hago una cagada, ¿no? Voy haciendo cagadas por ahí a la gente. O me dejo hacer cagadas, porque es mi manera de amar, ¿no? Sádica. En ese momento el niño tiene esa manera sádica de relacionarse con el mundo. Pero el que en vez de soltarlo todo es controlado, sería menos sádico. No, también. Porque la mamá, ¿cómo sufre cuando el niño no hace caca? Sí. Uf. Claro, porque sabe, el masoquismo es la cara de la misma moneda, ¿no? Claro. Más o menos, ¿no es eso? Claro. O sea, no hay sadismo sin masoquismo ni masoquismo sin sadismo. Exacto, son los dos polos antitéticos que si uno es muy sádico, pues también puede estar reprimido el masoquismo, ¿no? Digamos que la pulsión, nosotros somos seres pulsionales, ¿no? Es decir, como hablamos, no tenemos instintos puros como los animales, son instintos, lo mueven los instintos. Nosotros los instintos están tocados por el lenguaje también, entonces eso se llama pulsión. Entonces, un destino de la pulsión es la inversión en lo contrario, es decir, el amor se puede convertir en odio, el sadismo se puede convertir en masoquismo, ¿no? La pulsión visual, el voyeur, el que mira, ¿no? Se puede convertir también, mirar, ser visto, ¿no? Exponerse para que otros te miren, es decir, eso es una característica de la pulsión, que se convierte en lo contrario. Entonces se puede pasar del amor al odio, como vamos a ver. De hecho, es muy común que primero sea odio y después hay amor. O sea, que se construya el amor
a partir del odio, ¿no? Me cae fatal, resulta que muchas parejas dicen, no, yo cuando nos conocimos me caía fatal el uno al otro, es que no nos podíamos ni ver, y después se enamoraron, ¿no? Eso es muy común, porque suele venir primero el odio antes que el amor, ¿no? Bueno, entonces estamos en la etapa anal, ¿no? Que es esa etapa donde se forjan ciertos rasgos de la personalidad, pero que puede ser que el niño por ciertas circunstancias se ha quedado fijado a esa etapa, ¿no? Porque encontró un goce que lo superó en ese momento, ¿no? O porque su sexualidad que se manifestó, que se expresó muy tempranamente, ya en etapa anal, ¿no? Quedó reprimida. Entonces no pudo continuar, digamos, su constitución progresiva normal, que sería pasar etapa anal, fálica, genital, ¿no? Que decimos que todo el mundo lo pasa esto, pero que como ya quedó reprimida su sexualidad, porque fue muy prematura y dio muestras de ser muy prematura, entonces también hubo represión tempranamente, quedó fijada ahí, en ese goce anal. Entonces, en el neurótico obsesivo hay una fijación a la etapa anal, una regresión, es decir, reprime y regresa a esa etapa anal. Pero hay una regresión a nivel libidinal, ahí. Y ese sadismo propio de la etapa anal, que hemos dicho que es una fase sádica, lo toma el superyo. Alimenta el superyo. Hemos dicho, el superyo toma de las pasiones del ello, de la pulsión. Se alimenta de la pulsión. Entonces, si se hace sádica, si se intensifica el sadismo, el superyo toma ese sadismo. ¿Vale? Pero como no se ha identificado con el objeto, no es el sadismo del melancólico, que el melancólico se va a infligir castigo hasta que se mata. El neurótico obsesivo está protegido contra el suicidio. No se va a suicidar, ni va a matar a nadie. Por mucho que se denuncie a la comisaría, ve una noticia en el periódico de que ha habido un asesinato y el neurótico obsesivo va y dice, he sido yo. Y no ha sido, no. Pero se denuncia porque hay un crimen que no ha cometido en realidad, pero que sí ha cometido de manera en su deseo. Hay una necesidad de castigo, ¿no? Claro. Va buscando porque hay una culpa muy llamativa en el obsesivo, porque sí que lo ha fantaseado, sí que lo ha deseado, matar al padre, ¿no? Ese odio hacia los padres está muy intensificado en el obsesivo, pero a la vez también está muy intensificada su moral, porque el superyo toma ese sadismo de la fase anal. Entonces está todo muy intensificado, el odio, pero también la moral. Entonces, ¿qué hace esto? Hace una fórmula que le lleva al obsesivo a paralizarse, pone toda su energía en el síntoma obsesivo, en el pensamiento obsesivo o en el ceremonial. Hace, deshace, se pone, quita, se pone la ropa, se quita, como manera de elaborar esa contradicción, ¿vale? Del odio y de la moral. Así está prevenido, así mantiene imposible su deseo. Puede pasar horas y horas haciendo su ritual antes de irse a acostar, por ejemplo, ¿no? Indecisión. La indecisión propia del obsesivo también tiene que ver con eso, ¿no? Está indeciso. Que la indecisión está puesta en otro lugar, que tiene que ver con otra cosa aparentemente nimia. Ay, pues no sé si ir a comprar el pan o ir a comprar las lechugas. ¿Voy a comprar el pan o voy a comprar las lechugas? Voy a comprar ¿no? Por ejemplo, un ejemplo tonto y tosco, ¿no? Pero es así, es frente a algo indiferente, ¿no? Está toda la indecisión. Y además no puede conscientemente controlar eso, porque la pulsión y la fuerza que tiene ese pensamiento obsesivo viene de lo inconsciente, viene del ello, viene de las pasiones.
Entonces no se puede modificar, por mucho que lo intente a nivel consciente, no se puede modificar. Perdona, ¿este rasgo de indecisión es algo típico solo en neuróticos obsesivos o hay otro tipo de disfunción o lo que sea psíquica que puede generar también esta ambigüedad o dudas? Es característica del De obsesivo. En todos hay cierta cantidad de indecisión porque todo Claro. es normal en el Todos aparato somos un psíquico. poco ¿no? neuróticos y obsesivos. Claro. Entonces a ¿Cómo veces va? nos obsesionamos y además es necesario, tienes un examen y te tienes que obsesionar un poco para poder ponerte a estudiar, ¿no? Digo que en ciertas cantidades todo es normal, pero cuando nos pasamos de la cantidad ya se hace patológico, ¿no? Entonces es patognomónico del obsesivo, la indecisión, la duda que se extiende después a muchas otras cosas indiferentes, porque como duda de eso, pues si le quiero matar, inconscientemente, no sabe de dónde procede todo. No sabe, es inconsciente. Todo lo que estamos hablando hoy ya son los procesos inconscientes. ¿Vale? La duda corresponde a esa percepción interna de la indecisión. La percibe internamente, entonces duda de todo, a consecuencia de esa inhibición del amor por el odio. En cuanto se dispone a hacer un acto, duda. Duda en realidad de su propio amor, que debería ser para él lo más seguro. Y esta duda se difunde sobre todo lo demás, desplazándose sobre lo más nimio e indiferente. Si duda de su amor, que es lo más importante, ¿cómo no va a dudar de todo lo demás? Entonces, es esa misma duda la que le hace repetir una y otra vez las medidas de protección. Por eso tiene que hacer la cama, deshacer la cama 3, 4 veces, por su duda. Por eso tiene que lavarse las manos 80 veces, ¿no? Para limpiar algo, ¿no? Pues también una cosa muy característica de los obsesivos es su minuciosidad, su orden y su limpieza, ¿no? Esos son también rasgos característicos provenientes de esa fase de constitución anal, ¿no? En la fase anal, otros de los rasgos que se adquieren son esos, porque hasta ese momento el niño no ha tenido escrupulosidad, no le daba asco las heces, ¿no? Pero cuando nace la repugnancia, como un dique a la sexualidad infantil, viene a ser ahí en la fase anal, entonces ya nace el asco hacia la caca, ¿no? Más hacia los demás que hacia la de uno, ¿no? Pero ahí nace. Entonces, si cuando se exagera, cuando hay una exageración, ¿no? de esa repugnancia, pues aparece un extremo interés, obsesión por la limpieza. Eso es algo muy característico también de los obsesivos, ¿no? Por la limpieza o por el orden. Tiene que estar todas las camisas en el armario ordenadas de tal manera, si no, me da un ataque de angustia, me angustio mucho. O tienen que estar los niños a tal hora, a las 9:01 en el coche. Si no están a las 9:01, me angustio, ¿no? El orden, la limpieza, la minuciosidad, y más los que hemos visto antes, ser concienzudo, la tacañería, la cuestión del control con el dinero. El dinero es muy psíquico, ¿eh? Parece una cosa totalmente material, pero es como el amor o el sexo totalmente psíquico. O sea, que la manera que os relacionáis con el dinero, cada uno de vosotros, es psíquica. Pensadlo, porque tiene que ver con vuestra sexualidad, ¿no? Cómo va económicamente en la vida es una expresión, es un reflejo de vuestra sexualidad, de vuestro psiquismo. ¿Cómo? No, me reía con eso que usted decía del dinero, porque el comportamiento, en este caso, entre el tacaño y el derrochador, como lo medimos. Es decir, entonces el derrochador su comportamiento psíquico es ese que es abierto, el que suelta, el que lo da todo, y entonces el tacaño sería ese que reprime, que no retiene, suelta, que no da, ¿no? Claro. Ese que... ¿En cuál de los dos es más equilibrado? Bueno,
combinar todo. En el aparato psíquico está disponible todos los mecanismos psíquicos. Entonces la salud es utilizar cada mecanismo medio, ¿no? cuando corresponde. Entonces, una preguntita. Cuando hay abuso de utilización de mecanismos psíquicos, es lo que define entre la normalidad y la patología, ¿no? Si se utilizan muchos mecanismos psíquicos, un determinado mecanismo, eso es patológico, ¿no? Claro, la patología vendría si el aparato psíquico tiene la complejidad y la riqueza de que tiene muchos mecanismos psíquicos a nuestra disposición para poder utilizarlos. Vemos que en las patologías lo que sucede es que hay una exageración en el uso de algún mecanismo psíquico, ¿no? Y por ende en la no utilización de otros mecanismos psíquicos que están a su disposición, pero como siempre tiende a reprimir, regresar, por ejemplo, el obsesivo, ¿no? Tiende a reprimir, regresar. La histérica tiende a reprimir y convertir, hacer la conversión histérica, ¿no? Es como ya ha quedado fijado en ese goce, entonces le cuesta sumar, le cuesta incluir en su funcionamiento mental otras formas de gozar, sumar, le cuesta mucho al neurótico. Entonces, enfermo. mi pregunta era, y si se utiliza mucho un mecanismo psíquico, pues eso es patología. Y puede ser que no se utilice un mecanismo psíquico, claro, porque también. siempre hablamos de utilizarlo en demasía. O de menos. Puede Sé que no utiliza la sublimación, por ejemplo, que es un destino, igual que la represión es un destino, pero hay otros destinos que es la sublimación. Sí, o sea que tan patológico es abusar de ellos como no Como hacer no uso. utilizarlo, claro. Es una cosa de cantidad siempre la enfermedad. Sea más o menos. Claro. Entonces, el psicoanálisis lo que viene a hacer es regular las cantidades en el aparato psíquico. Regular, ¿no? Para que funcionen todos los mecanismos psíquicos del aparato. ¿Ves? Una cosa de cantidad. ¿Vale? Además, en el estudio de los casos de los pacientes obsesivos observamos que el sadismo tiene que ver con una identificación con el padre. O sea, en ambos casos, ¿no? Hemos dicho, tiene que ver la cuestión con el padre, muy importante en el obsesivo. Pero cuando está en posición sádica es como si se hubiera identificado con el padre, ¿no? Posición activa. Mientras que cuando se pone en posición masoquista es posición pasiva frente al padre, ¿no? Ser pegado por el padre. ¿Vale? Sí, una posición de dominación o submisión. Exacto. Submisión. Exacto. Llegando a transformar algunos de ellos ese masoquismo con respecto al padre en una actitud femenina con respecto al padre. A ver. La posición pasiva, ¿no? El masoquismo es posición pasiva y el sadismo es posición activa, ¿no? La identificación sexual femenino-masculino también viene a ser posición pasiva o posición activa, ¿no? La posición femenina más pasiva, que no significa que no requiera mucha actividad, porque una posición pasiva requiere mucha actividad. Por ejemplo, el analista está en posición pasiva, es posición escucha, pero está haciendo actividad para escuchar, ¿no? O escribir un poema es posición pasiva, la posición de la escritura es pasiva, porque te tienes que dejar penetrar por la lectura para después dejarte llevar por la escritura, ¿no? Pues es en posición pasiva, posición femenina, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el neurótico obsesivo, ese masoquismo con respecto al padre puede llegar casi a transformarse como en una posición femenina con respecto al padre. Y es muy común que los pacientes neuróticos obsesivos tengan una obsesión de ser homosexuales. El TOC homosexual, que ahora está muy famoso y está muy de moda, y tenemos muchos pacientes que preguntan y que comienzan su psicoanálisis debido a su TOC homosexual, es un miedo a ser homosexual. ¿No? Claro, que normalmente es muy lícito que no quiera hacerlo también. Claro, normalmente son personas que nunca en su vida han tenido una relación homosexual, son heterosexuales, pero la obsesión es
el ser homosexual, El miedo, sí. miedo a ser homosexual. Pero y eso se establece en relación, como dice usted, en la posición frente al padre. Exacto. Ese miedo específicamente, ese comportamiento frente al padre, en el fondo es una represión interna desde el punto de vista Tiene que ver, psicológico. es en ese proceso de identificación, porque claro, el niño, cuando tiene No, que... pero ya no me refiero al niño, sino a un comportamiento incluso adulto. Sí, pero me remito al niño porque el niño no desaparece nunca, No, ¿no? yo Está sé que reprimido, no. el Sí, niño exacto. está reprimido. Entonces, en un adulto, por ejemplo, un jefe que te tiene que dar una orden y uno la tiene que asumir, acatar, ¿no? Eso es en posición pasiva frente al jefe. Te da una orden y la tienes que hacer en el trabajo. Pero muchos hombres, por ejemplo, tienen dificultades en los trabajos y los acaban despidiendo de los trabajos porque no pueden asumir una posición pasiva frente a otro hombre, ¿no? Porque para ellos una posición pasiva frente a otro hombre es feminizarse. Qué interesante. ¿Ves? Porque es ahí la cuestión de la identidad, de la identificación sexual, ¿no? Con el padre, con la madre, está ahí esa cuestión, soy un hombre, soy una mujer, soy un hombre, no soy ni un hombre ni una mujer. Entonces, frente a otro hombre, ponerse en posición pasiva, le lleva a, qué bien, ¿no? Considera se lo vive como si fuera una feminización, ¿no? Pero y en este caso un hijo, por ejemplo, un hijo que tenga esa misma posición frente a su padre, que jamás se le enfrenta o que ya siendo un hombre adulto, casado, con hijos, es decir, y no tiene ese enfrentamiento, es decir, esa posición pasiva también, ¿usted cree que en el fondo también hay un problema no solamente de feminización, sino también de homosexualidad reprimida? Puede ser. Hay que ver qué dice, ¿no? Y hay que ver, porque partimos de los efectos siempre. Lo que vemos es que el paciente obsesivo, ¿no? Hay una cuestión con la posición pasiva frente al padre, ¿no? Porque al mismo tiempo hay un gran odio hacia el padre. Entonces, esa confluencia de ese amor y tener que mantener una posición pasiva frente al padre con el gran odio que también siente hacia el padre, da lugar al síntoma obsesivo. Es decir, puede que eso se manifieste con su padre, verdadero. Incluso lo puede amar mucho a su padre y tener pero está desplazado al síntoma. El síntoma ya es un intento de resolver esa contradicción. Y eso puede llevar a que tenga una actitud quizás mucho más agresiva con su madre. Puede ser y puede no serlo. Puede no serlo. No lo sé. O una desvalorización en el plano personal en relación madre-padre, es decir, donde le dé una categorización a uno y un desplazamiento o una desvalorización al otro. Puede ser. Habría que ver en el caso, ¿no? Como siempre, nosotros partimos de los efectos. No se puede predecir, sino es el caso del paciente que llega. Cuando habla, vamos a ver cómo... Es como si estamos haciendo un zoom ahora en un proceso psíquico, ¿no? En un mecanismo psíquico. Y aquí está el meollo de la cuestión en la neurosis obsesiva. Entonces hay que ver cómo se ha posicionado ese paciente frente a esa cuestión del padre, de la ley del padre, de la hostilidad y el odio que le produce eso. ¿Y qué ha hecho? Ha reprimido, el neurótico obsesivo ha reprimido ese odio y lo ha desplazado. Está puesto ahora, se juega en otro lugar. Esa contradicción del amor, el odio, la moral, está puesta en el síntoma obsesivo. El síntoma es siempre un intento de solución a un conflicto psíquico. Es la mejor solución que pudo el paciente, ¿no? Entonces ya viene con ese intento de solución que por supuesto no le es satisfactorio porque le produce muchos perjuicios también, un síntoma, una enfermedad, ¿no? Entonces ya viene a pedir ayuda porque es mayor el perjuicio que le produce que el beneficio que le produce. Y hay otras maneras de solucionar, que es con el análisis. Ese mismo conflicto psíquico que le ha producido el síntoma, a medida que se va resolviendo en su psicoanálisis personal, va diluyéndose el síntoma, porque ya tiene otra resolución.
ya le ha dado otra salida. Claro, pero puede ser que no tenga ningún nivel de conciencia ese sujeto del problema. Claro, es inconsciente. Por lo cual, sencillamente, lo va a mantener de por vida. Bueno, pero va a regular la cantidad, va a regular esa cantidad. Bueno, primero en el psicoanálisis hay interpretaciones Sí. que hacen, o sea, que le ponen palabras a eso que le pasa inconscientemente, Sí. ¿no? Ya va a encontrar cierto autoconocimiento, ¿no? Pero luego que esa energía que estaba puesta en el conflicto va encontrando otro exutorio, otra manera de elaborarse, que es a través de la palabra, ¿no? A través de la humanización, porque cuando se lo ponen palabras ya se va humanizando esa cuestión, ¿no? Eso hace que las cantidades se vayan regulando en el Pero eso en el caso de que pida ayuda a esa persona. Claro. Si no pide ayuda, pues el síntoma es... Además hemos visto que el síntoma del obsesivo es muy voraz, cada vez se va desplazando más, se va extendiendo más, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí por hoy, que es la hora. Qué interesante, Virginia. Es que en cada estructura está puesta el énfasis, el acento está puesto en un lugar, ¿no? Porque todos hemos pasado por lo mismo, todos hemos pasado por los mismos procesos de constitución, pero hay algo que en la neurosis obsesiva se ha quedado ahí, ¿no? Está ahí toda la energía puesta. Muy bien. Bueno, el próximo día terminamos ya con la neurosis obsesiva, terminamos de ver este tema y ahora te cuento, Vera, porque creo que no habías llegado cuando he contado lo de los próximos cursos, ¿no? Bueno, a partir después de Semana Santa, el martes, comenzamos nuevos cursos. Uno va a ser de lecciones introductorias al psicoanálisis, algunas que todavía no hemos visto. Ese es de 11 a 12. Y luego de 12 y cuarto a 1 y cuarto seguimos con estructuras clínicas y vamos a estudiar la fobia y la paranoia. Así que se puede venir a las 11 y quedar todo... Sí. Porque lo que vamos a hacer en esas cuestiones introductorias no... No hemos hecho todavía, no hemos visto todavía. ¿Vale? Así que ya podéis inscribir para reservar. Vale, para por email. Sí, o me lo dices y ya está. ¿A los dos? Bueno, los dos entiendo. El de las 12 y cuarto seguro, pero Vale. es que depende un poco de... Bueno, vale, ok. Muchas gracias. Nada. Maravilloso. Bueno, gracias. Vale, hasta luego. Chao, chao. Chao a todos. Hasta la próxima.